Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Bueno, me llamo Eduardo, soy de Agucena y la meteorología no me gusta desde chiquitillo, mi pasión. Os voy a contar un poco lo que pasó en el 73, intentaré que sea rapidillo porque me van a dar la uva. Y advierto que no me gusta mucho hablar en público, así que si me veis que me atranco, que corro mucho, sé indulgente, ¿eh? Así que nada, vamos a empezar. Me voy a sentar de vez en cuando porque tengo que señalar por el ratón y tal, otras veces me levantaré. Bueno, la nube no es un nombre aleatorio. Vosotros sabéis, sobre todo en la zona norte de Almería y de Murcia, es costumbre ponerle nombre a las grandes riadas. Y normalmente se usan nombres de los santos. La riada de San Calixto, la riada de Santa Teresa, tal. Sin embargo, en Granada, o en el sur de Almería, como no es tan frecuente que haya esas riadas tan grandes, simplemente se le pone algún nombre que quede para siempre. La del 73 se conoce como la nube. Aquí en Turquía hubo 6 muertos, en Puerto Lumbrera hubo 89 y en la zona de la Alpujarra, en Granada, hubo más de 50. Y allí se conoce como la nube y por eso he titulado la presentación así. Bueno, os voy a situar un poquillo nada más que para situarnos dónde estamos, para que vean un poquillo lo que es nuestro clima de la provincia. En un mapa mundi vemos una zona cálida que está a los lados del Ecuador, vemos una zona fría al norte, otra al sur, y luego entre medio está la zona templada. La península está aquí, la zona templada, del hemisferio norte, y es determinante para lo que es nuestro clima, la posición esa. Nuestro clima viene determinado por esto que se ve aquí. Esto se llama el chorro polar. Esto es un mapa de viento de altura, a 8, 10, 15 kilómetros de altura, y una corriente que circunvala el globo entero y que nos puede afectar de distintas maneras. Aquí, por ejemplo, lo vemos muy recto, puede estar afectando a la península, pero está más curvado, puede estar curvado pero lejos, se puede ondular muchísimo y bajar hasta Canarias. Esto que hace que en la península la distribución de lluvia es muy dispareja. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Galicia, hay sitios donde tienen una media de 3.000 litros de agua al año. Que luego te vienes aquí a Murcia y Almería y tienes sitios donde apenas caen 200 al año. En Cabo de Gata, la zona de Pulpí, Vera, apenas 200. Son como 10 veces menos. ¿Esto por qué pasa? Bueno, lo primero es la distancia del mar. Lógicamente, el chorro polar va del oeste al este, las barrancas atlánticas entran por allí, y nosotros estamos a 400 kilómetros del Golfo de Cádiz, a 700 del Atlántico portugués, a 800 del Cantábrico. Aquí los frentes llegan desgastados y dejan poca agua. Luego además está la orografía de la península. Si fuera llano, los frentes llegarían aquí y nos dejarían un poquito más de agua, pero encima tienen que atravesar un montón de montañas, se desgastan todavía más. Total, que aquí del Atlántico pillamos poca agua. La misma orografía de la península, de la provincia, perdonad que esté sudando, pero es que ya he dicho que no me gusta hablar en público. Sí, yo sudado. En la misma provincia, la orografía de la provincia determina también muchas diferencias entre ellas. Porque somos la provincia de España, la única provincia de España que tiene 4 sistemas montañosos importantes por encima de 2.000 metros. Tenemos la Sierra de Gado, Sierra Nevada, Filabres y la Sierra de María. Y luego tenemos la Sierra de la Estancia, Sierra de Milla, que también son medianamente importantes. ¿Qué pasa? Este mapa, por ejemplo, son las medias de lluvia anual. Si os fijáis, en el norte están en 400, 500 litros. Bueno, ahora menos, este mapa es antiguo. En general, pegando más a la provincia de Granada. Cuanto más al sur, menos llueve. Cuanto más al este, a la costa de Levante, menos llueve también. Veis aquí Cabo de Gata 200, 200 del extremo de la provincia. Entonces, si pillamos tan poquita agua del Atlántico, de dónde sale la otra poquita que nos falta para las medias, aunque sean bajas, pero algo falta, son de origen mediterráneo. ¿Qué pasa con las lluvias de origen mediterráneo? Que
no son tan fáciles como las del Atlántico. No es, en Galicia llega el viento del oeste y llueve. Aquí llega el viento de levante y no llueve, no es tan fácil. Se necesita inestabilidad en altura, en capa alta de la atmósfera. Entonces, por ejemplo, no sé, este mapa es de 2019, septiembre de 2019, y vemos las líneas blancas indican la presión de superficie, un anticiclón, lo he señalado en blanco, y luego los colores indican la situación en altura. Y vemos aquí los colores claritos por la zona del Alborán. Eso es una dana en altura. Una dana, la he oído ya muchas veces porque es un término que está de moda. Para entenderlo y no entrar en muchos tecnicismos, es una borrasca en altura. La borrasca sin frente, pero es eso, una borrasca en altura. Y bueno, el problema de estas situaciones es que normalmente dejan lluvia intensa. Y con el peligro que conlleva, que si son muy bestias, pueden hacer mucho daño. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, ya que nos hemos situado un poco, recordando un poco algunas de las lluvias, de las inundaciones más importantes de la provincia. Hay tres que coincidieron al final del siglo XIX, el capricho de la meteorología, y que afectaron a toda la provincia. La de 1871, de octubre de 1871, muertos en la capital, inundación de los pueblos de alrededor. El Almanzora, por ejemplo, en aquella riada, destruyó prácticamente todos los molinos de su ribera, desde la cabecera, prácticamente se los llevó todos por delante. De hecho, fue la crecida más importante desde hacía 40 años, que había sido la anterior, en octubre de 1831. Bueno, Cuevas se perdonó la contribución, entonces era muy típico, cuando había catástrofes naturales, una de las formas de ayudar a la gente era perdonando la contribución. Dependiendo de la intensidad de los problemas que había habido, la contribución se perdonaba un año, se perdonaba 3, se perdonaba 10. Yo creo que hay muchos en el norte de la provincia. Esta riada fue muy importante. Luego hay una que es bastante desconocida, que no sé por qué hay pocos datos, y para mí quizás sea la segunda más importante de la provincia, la de septiembre de 1888. Más de 50 muertos en toda la provincia, el río Nacimiento, que nace por mi pueblo, en Albucena, y es afluente de Andará. Quien haya pasado por esa parte, allí llegó a llevar 8 metros de altura y 500 metros de ancho, que es una barbaridad. El río Andará arrasó todo, desde su cabecera en la Ujá, todo el valle para abajo, hasta más de 1 kilómetro de anchura cogió un gado, por ejemplo. Aquí por esta zona se piensa que esta riada fue la que estableció el actual cauce de la Almanzora, porque comió laderas, en otros sitios si hacía una curva la perdió y seguía recto. Entonces se piensa que esta fue una riada que, por eso digo que es raro que sea tan desconocida. Pasó por aquí con 8 metros de altura, según constan los textos. Llegó hasta 15 metros de altura en el curso alto, que es una barbaridad. En Cuevas pasó por 12 metros. Los datos son medianamente fiables en el sentido de que, por ejemplo, la altura de 12 metros en Cuevas es bastante, se puede producir. Ya pasó, por ejemplo, en el mismo 73 pasó, cuando el puente de Santa Bárbara por ahí tenía esa altura, y el río se lo llevó y tenía 10 o 12 metros de altura. Hay textos de, ya lo veis, muchas casas en Bacara, en Armonia, en toda la cuenca de la Almanzora hubo destrozos. Y luego dice la leyenda, y yo no me lo creo, pero no me lo creo porque son datos demasiado burros. En los sitios más encajonados lleva 30 metros de altura, y me parece una salvajada. Me parece increíble, no creíble, pero es lo que dice la leyenda. Y que pasó con 10.000 metros cúbicos por cuadra. Pensemos que en el 73 pasó con 5.600 metros cúbicos por segundo en el aforo de Santa Bárbara. Y ya fue una crecida bestia. Entonces, en esta de 1888 se habla de 10.000 metros. Me parece demasiado. Pero bueno, lo digo porque ahí están, constan algunos textos que hay históricos por ahí. Y luego está la de 1891, que se llevó media capital por delante,
Y bueno, aquí voy a decir un tecnicismo. Para saber si el río es torrencial, lo más fácil es seguir la regla del 1, de los 3-1. 1 litro de agua en 1 metro cuadrado en 1 minuto, eso es lluvia torrencial. Es decir, si te caen 10 litros de agua en 10 minutos, está lloviendo mal. Claro, la importancia también es el tiempo. No es lo mismo que te caigan, que esté lloviendo torrencialmente 10 minutos a que esté lloviendo torrencialmente por medio. Esa es la diferencia. En la capital fueron 160 litros en poco menos de 3 horas. Es decir, casi 3 horas lloviendo mal. Los que hayáis, supongo que todavía está en la capital, el colegio de la compañía María, no voy por verano, el agua reventó el techo del piso, subió al piso primero. Estamos hablando de 5, 6, 7 metros sobre el lecho del río. Imaginaos la calle, o por verano, pues con 5 o 6 metros de agua. Fue una barbaridad. Albó, Costa, sufrió 8 avenidas durante todos los días. Y la curiosidad de la Cruz de Piedra, que llevaba muchísimo tiempo ahí, apareció a 2 kilómetros del pueblo. Y la piedra se ve en 1536. No sé si estaba en 1536 en Albó o ese número se puso después por lo que sea, pero indica que la avenida fue fortísima. Menciona algunas que están a la parte de la provincia, que ya son menos generales. No sé, por nombrar la Rambla del Saliente, que se cargó Albó en 1728. La de 1879 sí que es famosa, la riada de Santa Teresa, que en Murcia dejó más de 1000 muertos. Eso es lo que pasa, no le he puesto en general porque en la mitad sur de la provincia no fue tan dura, pero aquí sí, la Almanzora fue una de las mayores avenidas de la Almanzora, fue con esa crecida. La 1900, la 1924, en fin, hay bastante, relativamente bastante, aunque por suerte tampoco estas burradas no son cosas que pasan una vez al año, porque si pasan una vez al año, que no le da tiempo ni a arreglar las carreteras ni a arreglar nada. Una foto curiosa, referente a la riada de junio de 1900, es que la Rambla de Albó, casi ya llegando a la Almanzora, se llevó el puente que había sobre el ferrocarril. Aquí hay una foto del puente, esta lo dejó pelado. Fijaros la altura y la anchura del cauce. Ahí podía llevar perfectamente 100 metros, 150 metros de anchura y 4 o 5 metros de altura del agua. Claro, imaginaros una pared de agua bajando a 90 km por hora con los arrastres que llevan, de tierra, de todo. Eso es imparable por donde pasa. Imparable. Y bueno, pues entramos en lo del 73 en concreto, ya que hemos hecho una vieja historia. Me falta la ley. Bien, esto es la provincia de Granada, Almería, Murcia. El episodio del 73 se puede dividir en 2 fases. En toda esta zona, alrededor de Sierra Nevada, empezó a media tarde del día 18 y acabó antes del amanecer. De hecho, en sitios como La Rábida, donde hubo 50 muertos, amaneció un día esplendoroso, con un cielo azul que no ve. Y sin embargo, lo que había pasado de madrugada fue una salvajada. Y luego está la zona norte, digamos, desfilada para arriba. Ahí llovió de madrugada también, porque de hecho al amanecer prácticamente todos los cauces, desde la Almanzora, todas las ramblas del norte, del Chiribel, de los Vélez, prácticamente todos los cauces llevaban agua. Pero, digamos que llevaban agua dentro del norte, no eran cosas salvajes. De hecho, hay fotos, muchas fotos por ahí de gente viendo pasar los ríos y tal. Ya, una cosa normal. Y duró pues, hasta mediodía del 19, hasta a todas las 3 de la tarde del 19. En realidad, lo que distingue al episodio del 73 de otro es, primero, que afectó a muchísimo terreno, desde todo el entorno de Sierra Nevada hasta Murcia. Es muchísimo. Yo, buscando en todas las riadas antiguas, inundaciones antiguas, es difícil encontrar un episodio como el del 73, que afecte a muchísimas zonas. Es difícil. Y además, encima, con la intensidad de la del 73, que es que llovió tema. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar rápido porque tampoco
Esta es la situación que había en los mapas oficiales del INM, entonces del Instituto Nacional de Meteorología, y vemos la situación típica de lluvia torrenciales en el sureste. Un anticiclón al norte de la península que se extiende hacia Francia, bajas presiones en el norte de África y una borrasquita en Aurora. Pequeñaja, pero mató, como decía aquel. Aquí lo resalto en rojo el anticiclón, la baja presión de esto, la borrasca. Esta disposición de centros de acción lo que hace es que se establezca un flujo de levante, que es lo que decíamos antes, la lluvia de origen mediterráneo, flujo de levante sobre la península. Es aire húmedo, cargado de humedad, inestable y que fácilmente va a dar lugar a precipitaciones. En altura, que es más interesante la cosa, vemos este montón de líneas que se ven aquí. Estos son un mapa de unos 5.500 metros de altura. Vemos esto es lo que se llama una dama, que toda la vida se ha llamado gota fría por esto, por la forma que tiene. Si os fijáis, es una forma típica, una gota que se desprende del chorro polar. Normalmente van acompañadas con aire frío en altura. En el caso del 73, 20 grados bajo cero, a unos 5.500 metros de altura. Por último, otro factor importante, la temperatura del agua. Entonces, está a 20-21 grados al grado, más o menos. Es importante, porque un factor importante en esta lluvia es la diferencia de temperatura que hay entre superficie y las capas altas. Y llega el 18 por la tarde y empiezan a encajar las piezas, porque es todo un puzzle que es complicado de encaje. Por eso, cuando hablamos de riadas históricas, tenemos una cada 10 años y en un siglo tenemos 3 nomás, porque es muy difícil que las piezas encajen, pero cuando encajan, peligro. Lo que he dicho, un anticiclón de Azores, la baja presión en África, suficiente gradiente de presión, diferencia de presión para que se establezca el viento de levante. La borrasca de Alborán, que no es imprescindible, pero en el caso del 73 además es que puso la quinta, porque aportó todavía más humedad, aparte de la que entraba desde el Mediterráneo por las costas de Levante, aportaba la del propio Alborán. Luego, esa baja, una cosa que se me ha olvidado, para que llueva, el mecanismo de la lluvia es muy básico. Es aire con humedad que asciende, conforme asciende la humedad se va condensando en gotitas y llega un momento en que llueve. No tiene más historia, básicamente eso. Entonces, cuantos más mecanismos tengas que permitan que ascienda el aire cargado de humedad, más peligrosa puede ser la situación. La baja del Alborán hizo de la suya, porque en una borrasca el aire va de los alrededores de la borrasca hacia su centro. ¿Por qué? Por la diferencia de presión. Es como, por ejemplo, tener un globo inflado. Si tú le abres, el aire sale. ¿Por qué? La presión dentro del globo es muy grande, más grande que fuera del globo. Entonces, el aire sale para compensar, para equilibrar. En una borrasca pasa lo mismo. El aire va desde los alrededores de la borrasca hacia su centro. ¿Qué pasa? Como para rellenar ese hueco. Si cuando llega al centro de la borrasca tiene facilidad para ascender, empieza a ascender, carga de humedad. Otro factor que favorece que el aire ascienda. Luego, en el 73 también pasó otra cosa. Ya digo, lo del 73 fue tan grande porque fue un encaje de bolillo. En capas medias entró aire cálido procedente de Noruega. El aire cálido es más fácil que contenga humedad que el aire frío. Entonces fue otro factor que favoreció los ascensos de aire y el ascenso de humedad. En altura, la gama que teníamos encima, esto que no quiero decir mucho, zonas de divergencia en altura son zonas donde como que el aire se separa, digamos, para entenderlo. Entonces, claro, al separarse como que crea vacío. Esos vacíos, ¿de dónde se rellena? De aire que asciende. Otro factor más que favorecía los ascensos de aire aquellos 2 días. El gradiente térmico vertical, es decir, la diferencia de temperatura entre superficie y capa alta, con 20 grados que estaba el agua del mar y 20 bajo cero que había arriba, son 40 grados de diferencia, que es una barbaridad. Eso favorece también el ascenso de aire. Luego además ya llovido, los días anteriores en muchas zonas, hubo chubascos en muchos sitios. El suelo ya, digamos que ya había cogido humedad
ya es más difícil que retenga agua. Y luego, las características de la provincia es que para situaciones de estas son las peores. Son de las peores, por no decir las peores de España. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en el 73 no habían terminado, por ejemplo, las reforestaciones y había muchísimo monte pelado en muchos sitios. ¿Qué pasa? El agua corre que da gusto. No es lo mismo una ladera llena de pinos, que quieras que el agua se va frenando, que una ladera limpia. El agua corre sin miedo ninguno. Luego, los materiales. Hay amplísimas zonas en la provincia que tienen pizarra, arcilla. Estos son materiales impermeables. No dejan que el agua chupe. Otro factor que favorece que el agua corra por todos lados. Lo de las montañas. Las montañas me refiero a esto. Tú tienes, por ejemplo, aquí Sierra Nevada, Filabres, esto Sierra La Milla, Sierra de Gado, la Costa Traviesa. Si os fijáis, están dispuestas de forma paralela a la costa. ¿Qué pasa cuando el 18 empezó a soplar viento del sur? Ese viento incide perpendicularmente en las montañas. Esto es como si tú vas andando y te pegas contra un muro. Pues si tú te pegas contra un muro tienes dos opciones. O lo rodeas por un lado o lo saltas. El aire hace lo mismo. Se encuentra en las montañas y tiende a rodearlo o a saltarlo. Sobre todo a saltarlo. Otro factor que favorece el ascenso del aire para arriba. Luego, otro factor que tenemos es el de los valles. Bueno, una cosa, aquí las montañas tan cercanas a la costa hacen que los cauces en muchos casos sean así. Tienen unas pendientes salvajes. Y tú, por ejemplo, si alguien ha visto alguna foto en la tele o hasta allí, el río Duero, por decir algo, en su desembocadura en Oporto, en Portugal, los últimos 10 o 12 kilómetros prácticamente el agua no se mueve. Sin embargo, aquí los cauces son así. El agua corre que da gusto. Y luego tenemos otra cosa. Los valles aquí, por ejemplo, si os fijáis, los valles casi todos se pueden dibujar así como con triángulos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cojamos por ejemplo el valle de la Almanzora. El aire llega de levante y empieza a subir por el valle para arriba, pero como el valle se va estrechando, ¿qué hace el aire? Tiende a subir. Otro factor que favorece el ascenso. Muchas veces cuando llueve, unos factores favorecen, otros no están tan claros. En el 73 lo que pasó es que todo se dio. O sea, cuando tú piensas la situación ideal para que llueva lo más que puede llover, se dio en el 73. Todo. Esta me la salto porque no la iba a poner y la iba a quitar y se me olvidó quitarla. Así que... Y bueno, entramos en agua. La veis, bueno, no sé si se ve. La primera zona que se fue afectando el entorno de Sierra Nevada, como veis, por ejemplo, la zona de la capital, Cabo de Gata, apenas 15, lo que tiene las tormentas, apenas 10-15 litros, un poquito más por la zona de Taberna, aquí en el pie de monte de Sierra de Gado, pero en toda la Alpujarra cayó la mundial. Si os fijáis ya en los colores azules, ya hablamos de los 100-250 litros, y todo esto, el episodio duró entre la tarde del 18 y el amanecer del 19. En realidad, el 80% del agua cayó en apenas 3-4 horas, entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana. Prácticamente nada. Entonces, tenemos toda esta zona de los 100 y pico litros, luego tenemos aquí 350 en Murta, 400 en Calia, y luego tenemos los otros famosos, los otros 600 famosos, que son de la Unión. Aquí la gente, lo que he dicho antes, le llama aquello las nubes, porque no hay testimonios orales, inscripciones de estas que se hacen en fachada o algo, textos legales, no hay nada que se parezca ni mínimamente a lo que pasó en el 73 en esta zona. Fue salvaje. Si vemos las cuencas de los ríos, aquí tenemos el Guadalfeo, esto es la Rambla del Buñol, y esto es el río Abra. Si os fijáis, en la del río Abra se ve muy fácil. Fijaos que parece un abanico. Esto es el cauce principal, y luego se abre por aquí, por aquí. ¿Qué pasa con este tipo de cuencas? Si coincide que lo que cae en cada una de las cabeceras cae al mismo tiempo, esas 4 avenidas luego se juntan aquí en el cauce principal, y entonces lo que baja por aquí es una barbaridad. Esto pasó en el 73.
pasó, coincidió, ya digo que coincidió todo lo que podía pasar, para que pasara lo peor, pasó en el 73, se juntó todo. En el Guadalfeo, por ejemplo, miento, primero, en la cuenca de la Rambla del Buñol, esto es un mapa antiguo, aquí está la Rambla del Buñol, esto es la Rambla de Guarea, que baja un poquito más al este, cerca del Pozuelo. Luego os diré por qué pongo este mapa. Fijaos cómo la Rambla del Buñol baja viniendo del pueblo y hace aquí una curva, ¿no? Si lo vemos esto es una imagen de satélite del año 56, 57 del vuelo americano, y se ve perfectamente lo que es el cauce de la Rambla, y se ve perfectamente una cosa que pasa ahí, pasa en la Almanzora y pasa en muchos sitios. Y es que la gente aprovecha los laterales como vaya. Porque al final los ríos, cuando arrastran agua, aunque arrastran también mucha piedra y tal, arrastran materiales ricos que luego puedes sembrar aquí. Aquí tienes forma de sembrado, de cultivo, toda esta zona, todo esto. Pero aquí hay una cosa importante. Esto que se ve aquí, esto es el puente que había sobre la Nacional 340. Entonces, bueno, aquí la anchura de lo que es el cauce que se ve será unos 50, 70 metros o así, más o menos. Aquí, a media madrugada, el agua empezó a taponar el puente. Al final pasó algo similar a lo que pasó aquí y pasa tantas veces, que el agua tapona en algún sitio o no puede salir para un sitio y se viene para atrás. Esto empezó a taponar, se empezó a llenar de agua así para atrás, y aquí un muro de defensa que tenía cedió, reventó a las 3 o las 4 de la mañana y entonces se coló entero para el pueblo. Se coló entero para el pueblo y claro, eso fue de golpe, o sea, no es un cauce que tú lo veas que va subiendo poco a poco y te preparas, reventó. Esto es el puente. Aquí hay por lo menos como un metro y medio de barro, de fango, de piedra y de todo. Estos son los restos del puente. Aquí hecho polvo, aquí falta un trozo que no se ve, para que hagáis una idea de. Luego, por supuesto, el agua saltó aquí por encima sin miseria. Un poquito más en detalle, aquí se parece que habrá como unos 2 metros de puente y casi 2 metros más abajo. Lo que bajó esa noche por la Rambla de la Unión, yo he visto estudios de organismos oficiales que en principio les salían las cuentas, hacían sus estimaciones y las volvieron a hacer porque decían que era imposible lo que bajó por aquí. La Rambla del Buñol llegó a llevar 1.100 metros cúbicos por segundo. Una rambla que tiene 150 kilómetros cuadrados de cuenca. Es decir, que prácticamente no recibe agua de ningún sitio. Es una hora. El pueblo, por supuesto, pasó algo similar como pasó aquí. Las imágenes son comparables a las de Zurgena. Aquí, si os fijáis, esto es el muro. Todo esto es casa. Se lo digo por delante. Para que hagáis una idea de lo que entró el pueblo. Fijaos, esto es la Rábica, justo en la desembocadura de la Rambla del Buñol. Fijaos, no hace falta que cuente nada, basta con verla. Y esto encima pasó, allí en la Rábica, fue de madrugada, con la gente acostada, sin luz, por supuesto. Otra foto, aquí había de todo, aparte de lo que arrastró, de piedras, de ramas, de todo. Aquí si veis hay cosas de casa y seres por todos lados. Aquí en la Rábica murieron 25 personas seguras porque se recuperaron sus cadáveres. Luego hay otras 25 personas que desaparecieron, que se les dio por muertas también. Y como 5 o 6 personas más de caserío, de cortijo y tal, que tampoco se supo de ellos. Entonces, 50 o 60 muertos. Aquí hay una foto. Esta foto es espectacular. Aquí veis otra vez el puente. Fijaos toda la extensión, como la Rambla, una Rambla que es, para que os hagáis una idea, la cuenca de la Rambla del Buñol es más pequeña que la Rambla del Bosque, más pequeña. Aquí, lo que se ve al fondo es el Pozuelo, que está como a 2 kilómetros, y aquí hay como 1 metro, 2 metros de espesor, de fango, de tierra, de todo. Otra prueba más de lo que
Aquí, entre el pueblo, iba a señalar con el dedo, entre el pueblo que está aquí y el cerro que está por este lado puede haber ya como unos 300 metros de ancho. Y lo cubrió todo, todo. Y esta casa que se ve aquí, había varios cortijos en la zona, que se lo llevó todo el agua, excepto este, que habría que felicitar al constructor, porque el tío aguantó como un jabato. Pero fíjate cómo, vamos, un milagro. Esto iba a ser un hotel, y se iba a inaugurar, creo que al día siguiente. Me suena. Y la suerte fue que no se había inaugurado todavía y no estaba lleno de gente. Aunque bueno, aguantó, y si hubieran subido las plantas de arriba, igual no hubiera pasado, No te puedes hacer una idea si no lo ves, si ves algo que si te lo cuentan no. Por ejemplo, unos pedruscos que movió la Rambla Gruñón aquella noche, y estos son piedras que a lo mejor recorrieron kilómetros. Y luego hay una foto famosa de, no es de la Gruñón, no es de la Rábida, es del Pozuelo, de la Rambla de Guarea, que es una rambla del estilo de la Gruñón, una rambla pequeña y poca cuenca receptora y tal, y que también llevó pues, tanta fuerza como para hacer eso. Por ejemplo, la rambla de Guarea bajó también como con 4 o 5 metros y movió piedras como si tú le pegas a una piedrecilla ahí en la calle. Ya te digo, lo que he dicho antes, estos cauces son todavía peores que la Almanzora porque estos sí que es verdad que nacen a 20-30 kilómetros de la costa y a 1500 metros de altura. Es que ni menos hacen así. ¿Cómo? Ah, sí, voy. Vale, voy, ya me están metiendo prisa. Vale, sigo. Mira, esta foto, por terminar la zona de la línea de costa, y si os fijáis, este es el puente. Este es el puente, la línea de costa iría más o menos por aquí. Todo esto es lo que aportó la Rambla, este es el Permuelo, y se ve aquí con una foto moderna como los mapas han cambiado. La Rambla de Gruñón ya está encauzada, la han puesto recta, ya no va la curva esa que daba. En el satélite se ve perfectamente esta foto de antes de la Rial, y aquí lo que hizo, no voy a correr mucho más. Esta mujer, que la quiero nombrar, se salvó, estaba durmiendo con su marido, se salvó, se tuvo que subir a la segunda planta y se salvó aquí, en esa silla, donde estuvo 3 horas sentada, cayendo de agua jarrillo, cayendo rayos, truenos, relámpagos, y hasta que la pudieron rescatar por la mañana. Ella decía, ella lo contaba que dice, de pronto una habitación por aquí, una habitación por aquí, vamos a la esquinilla, y ahí se quedaron, y se salvaron. Por nombrar, esto es el río Guadalfeo, llegó a llevar 1200 metros cúbicos por segundo, este es el puente que había casi la desembocadura, lo dejó así, el Guadalfeo también salió porque una cuenca que recibió 300 litros en un montón de sitios, bajó también a la bestia y lo hizo un amasijo de hierro. Esto es Cadia, la alameda que viene del río, el Guadalfeo, se hacían mercado y eso, se salió entero por delante. Aquí estamos hablando de cauces que se abrieron hasta 100, 200, 300 metros de su base original. En Abra el puente, rompió aquí, porque en Abra este era el cauce natural, luego hicieron una artificial por aquí, luego lo cambiaron a otra aquí, total. El puente al final rompió donde la habían tocado y se abra así. Así se dio. Esto fue al amanecer, ya no llovía, dijeron el río ha salido, y de pronto pasó esto. Llegamos a toda la parte de arriba de la provincia. Como veis, como destaca el 730 de Trujena, hubo otros sitios donde había muchísimo. Estos 329 son de Alcudia de Monteagudo, 350 son en Tonosa, los 313 de María. El problema de la Almanzora ese día fue que las tormentas se desplazaron de oeste más o menos hacia este. Es decir, empezaron afectando la cabecera de la Almanzora y luego se fueron moviendo con el río para abajo. Es decir, conforme el río bajaba, se le iban echando del río tal, de la Rambla iba recibiendo cada vez más agua. Si vemos, obviando los 10.000 de 1888 de la Almanzora, que ya digo que será leyenda, vemos que en el 73 los topes de caudal se marcaron siempre
tanto en los ríos que nacen en Los Vélez como en la Almanzora, en Santa Bárbara, que está aquí cerca, estaba, el aforo de Santa Bárbara, se marcaron en el 73. Solo el Novante en Puerto Lumbrera, la de 2012 fue más fuerte. Fijaos que, por ejemplo, en el 73, el Almanzora llegó a llevar 5.600 metros cúbicos, casi el doble que la famosa ría de Santa Teresa, que ya es decir. Si vemos aquí, bueno, está la cuenca de la Almanzora, que si las cuencas de la Alpujarra de Granada son en abanico, así como esta de la Almanzora, que es como una espiga, como una pluma, es también peligrosísima, sobre todo si las tormentas se desplazan desde cabecera hacia abajo, que fue lo que pasó en el 73. Otro factor más que hizo que todo fuera casi perfecto. Esto, por ejemplo, en Puerto Lumbrera, la Rambla de Novante, esto como está en la actualidad, que está encauzado, y así pasó en septiembre de 2012, ya la fuerza del agua. ¿Qué pasó en el 73? En el 73 no estaba encauzado todavía, y se llevó medio pueblo. Aquí sí que es verdad que bajó una mole de 4 o 5 metros de frente. Se calcula que en Novante, esa riada, la mitad de lo que llevaba la Rambla era aporte sólido, es decir, piedra, rama, etc. Llegó a tocar sitio a 5 o 6 metros de altura y con 150 metros de anchura. O sea, lo que llovió al norte de aquí de Zurgena, la zona de Cabeza de la Jara, ya se iba pegando esa parte, fue salvaje. Que por cierto, fue salvaje, otro factor que favorece el tema de los 600 metros, de los 600 litros de Zurgena, que es una cantidad creíble por eso, porque hubo también zonas donde llovió muchísimo. Esto allí mismo en un edificio, en el mismo cauce de Novante, en Puerto Lumbrera. Fijaos lo que hizo con este coche, es imparable. Esto es el Guadalentín por Lorca, antes de desbordarse, se desbordó un poco, no mucho, pero llegó a desbordarse. Esto ya es en la Almanzora, esto es Tízola, en el curso alto. En la Almanzora pasó una cosa muy curiosa, y prácticamente ocurrió en toda la cuenca, y es que amanecieron los cauces con agua, ya que llovió por la noche y tal, la gente salió a verlo, y eso, y luego, pero no llovió nada del otro mundo, digamos. Y luego a media mañana, 11, las 12 por ahí, hasta las 3 de la tarde, cayó lo que no estaba escrito. Aquí, al principio de la mañana, la gente viendo el río y tal. Aquí llegó a llevar varios metros de altura el Tíjola. Con eso rompió en varios sitios. Por ejemplo, en Albó, si os fijáis, esta foto es de media mañana, antes de que se grabara el famoso vídeo que muchos habéis visto. La gente está tan tranquila en el muro viendo una crecida más de la Rambla y ya está. Y de hecho veis la foto que está clara. Porque al amanecer, sí, estaba nublado, llovía también, la gente estaba con los paraguas, pero había claridad, había unas nubes normales. Luego, otra cosa que caracterizó las tormentas de más tarde, de las 11, a las 12, a las 1, a las 2, fue la oscuridad. Hay muchísimos testimonios en dos sitios que se hizo de noche prácticamente. Fijaos lo que hizo la Rambla de Albó en algunos sitios. Esto un poco más abajo, en Cantoria, donde el río ya iba inmenso. Esto es Cantoria también, la gente donde estaba el lavadero, me parece. Aquí, por supuesto, esto se ha comido todas las pegas que hay a los lados y todo eso la lleva todo por delante. Por la misma zona, de punta a punta. Y luego aquí la velocidad, porque esto es la velocidad de estos cauces. Esto lo he exagerado muy bien. Esto se llama el Molino de Amador, me parece. Aquí todavía el río llevaría 1 metro de altura. Fijaos hasta dónde llegó el agua. Aquí podemos hablar que el cauce tendría unos 50 metros de anchura, 5 o 6 metros de altura. Aquí ya había pasado, fijaos la marca y fijaos la distancia hasta el lecho, lo que pasó por ahí. Y esto es aquí, relativamente cerca. Todo tumbado, todo fuera de lo que es el lecho, de lo que es el cauce. Este es el puente, el famoso puente de Santa Bárbara, de Cantoria. Esta foto de 1898. El puente se puede apreciar que es muy ancho y muy alto. Pero claro, ¿cuánto? Una mosca. ¿Cuánto? Bueno, hay una foto. Esta foto, si os fijáis aquí hay gente. ¿Veis gente de aquí? Hacer una idea que este puente podría tener 10-12 metros de altura perfectamente. Y como 50 de anchura.
Bueno, está constatado porque se vio como testigos que lo vieron saltar el agua por encima, saltar el Almanzora a las 12 o la 1 de la tarde, en el 73, de saltar por encima de este puente. Es decir, que allí podría llevar unos 13, 14 metros de altura. Por supuesto, tapando todos los ojos laterales y tal. Y de hecho, lo dejó así. Toda la estructura de hierro se la llevó entera. Y esto era más abajo, en Cueva. Esta foto de un poco antes de que se desbordara, porque en Cueva el río se desbordó y hay una casa en Cueva que está todavía en pie, vamos, de hecho en Google Maps se puede ver, hay una marca de donde llegó el agua, en un segundo piso. Esa casa está a 300 metros del cauce del río. Imaginaros el desborde que tuvo el río en esa altura. Esto es la desembocadura. Esta foto está tomada como desde Villarico hacia lo que es toda la playa de Vega ahora, toda la playa naturista de Vega. Aquí el río desembocó con 2 kilómetros de anchura, prácticamente. De la fuerza del agua, pues hay algunas fotos por ahí que tampoco hace falta explicarlas muchas. Esto es cerca de... A ver si me olvido ahora. No debe ser cerca de Cantoria, creo. No lo sé seguro, no me acuerdo. Vamos, pues basta ver la tijerecita. Fijaos. Esta foto ya está aquí. Aquí ya tampoco no os voy a explicar lo que pasó, porque lo sabéis de sobra. Entre que el agua de la Rambla, bueno, la Rambla antes, que iba por mitad del pueblo, lo explico por si hay alguien de fuera y no lo sabe, la Rambla no era Almanzora, la Rambla que desemboca en Almanzora iba por mitad del pueblo. Entonces, como la Almanzora llevaba el agua que llevaba, la Rambla no podía desaguar y empezó a regresar para arriba. Y llegó un momento que ya ni para abajo ni para allá, hasta que reventó y cruzó el pueblo entero. Y fijaos, he puesto, voy a ponernos un par de fotos porque tengo como 10 o 12 fotos, no aquí. 10 o 12 fotos, pero me consta que las vaya a ver en la exposición de la semana que viene. Entonces tampoco quiero reventar la exposición. Entonces pongo un par de ellas. Esta y esta, que son salvajes, de verdad. Quien lo viviera, me imagino los testimonios y por lo menos, sí que por lo menos fue de día. Porque esto muchas veces cuando pasa de madrugada, en la noche, es terrible. Ya estoy terminando, porque además tengo la boca seca. Fijaos la Almanzora, fijaos las lluvias, que más o menos se distribuyeron por parejo, 200, 300 litros a lo largo de todo su cauce, destacando los 730 de Trujena en 2 días, en realidad en menos de 24 horas, de eso hablaremos ahora, porque por el día 18, por el día no llovió mucho, en teoría, en sueños, si me equivoco me corregí. Esto que se ven rosas son los caudales que aportaron distintas ramblas. 500 metros por segundo la rambla de Guillerá, 100 el río Bacares, 180 el río de Sierro, 500 la rambla de Albanchel, que bajó, quien la vio dice que bajaba increíble, pero claro, es que por ejemplo en el Alcudia de Monteagudo cayeron 329 litros. Y esto cayó el 80% el 80% de esa agua cayó en pocas horas, que es entero. La rambla de Albón, 1.600 metros cúbicos por segundo, así va en la Almanzora por Cueva, porque además aquí recibió esta barbaridad de 730 litros de Trujena, que incrementó el cauce. Respecto a la lluvia, esto ya es lo último, esto es la recopilación de la lluvia máxima en 1 hora que hay ahora mismo en España. Y se pone además el récord mundial, para hacernos una idea y ponernos en contexto. El récord mundial data de julio del 75 en Shanghái, 401 litros en 1 hora. 400 litros en 1 hora es como si te la caes por debajo de una ducha. Y ya está. Y luego el récord nacional ahora mismo, en Vinaròs, Castellón, 159 litros en 1 hora. Como veis, 153, 150, 147, es muy difícil pasar de 140 litros en 1 hora. Es muy difícil. Y sobre todo, pensar que hoy en día, desde hace ya varios años, hay estaciones automáticas, hay muchos aficionados y no se consiguen superar, no se consiguen meter muchos registros en esta lista. Bueno, pues si metemos lo de Zurgena del 73 en esta lista, tenemos esto. Tenemos estas dos cosas que resaltar. La primera, según cuenta todo el mundo y todo lo que yo he leído en internet,
Aquí el tema fue una primera tormenta gordísima de 11 a 12 o así, luego paró y luego como de 1 a 2 o así cayó otra más gorda todavía. La primera, Capel Molina, que fue geógrafo y fue el que más estudiaba la gota fría del 73, dijo que los 600 litros de Trujena cayeron en 3 horas, entre las 12 y las 3 o entre las 11 y las 2, así más o menos. La primera tormenta serían 180 litros en 1 hora. Esa ya sería récord nacional, con diferencia, porque tenemos 160 por aquí en Castellón y ya pegamos un salto a los 180 de Trujena. Es decir, que ya es un valor difícil. Pero es que los 420 en 1 hora es una burrada. Posible si vemos el récord chino, porque al final 400 litros en Shanghái y 420 en Trujena, oye, pues es una chuta que hay similares. Si el de Shanghái se da por bueno, quiere decir que físicamente es posible. Entonces, si cayó así y cayó en 420 litros, esto, ya sabéis que en meteorología se usa mucho esto del periodo de retorno. Yo no sé el periodo de retorno que voy a tener esto, pero le puedo echar 1000 años o 2000 años. No sé, porque se me antoja una barbaridad. Con todo y con eso, hay un dato superior, que es de la riada de 1869, la riada de Santa Teresa. Está en un papel oficial de la Conferencia Hidrográfica del Segura, y se basa en el Cortijo Calderón, que está cerca de Tonosa, donde nace la rana de Novalte y eso. Un señor que tenía una pila y cuando llevaba 1 hora lloviendo, la quiso meter a la casa para la gotera. Y entonces vio que estaba llena. Entonces, con las dimensiones y con lo que el señor contó del tiempo que había llovido, se calcula que cayeron unos 600, 700 litros en 1 hora, dependiendo si la bañera era prismática, rectangular y tal. Es decir, esto es importante porque para mí le da credibilidad al dato de Trujena, de 420 litros en 1 hora. ¿Por qué? Porque me viene a decir que al final la zona de Tonosa y eso está a 25 kilómetros de aquí, no está en línea recta. Entonces me da a decir que la zona es especial, por lo que sea. Mucha facilidad para el viento de levante, cierta orografía, las estribaciones verticales que favorecen ascensos, por lo que sea, la zona tiene algo especial. Porque ya tenemos 2 datos salvajes en la misma zona, muy cerca. ¿Casualidad? Puede ser casualidad, pero yo no lo creo. Por eso yo sí le doy credibilidad al dato. De hecho, hay una cosa que no se me olvide. Yo he rebuscado rebuscando en internet sobre riada antigua y tal. La del 73 aquí en Trujena, la lluvia, la segunda tormenta, esa la de teóricamente los 420 litros en 1 hora, es la única que hay referencia a que la gente tenía problemas para respirar, de la manta de agua que había. Eso no lo he visto en ninguna de las inundaciones más famosas, de las lluvias más bestias que hay en España. No hay nada similar. El testimonio de eso de la gente, a los animales, les costaba respirar, etc. Eso también, a ver, no es normal que se engrandece los relatos del pasado y tal, pero por suerte, todavía es increíble. Por último, os voy a poner esto de precipitaciones de horas por esto. Porque aquí, en el 73, en Tonosa, hay un señor, o había, porque no sé si ha muerto, que se llamaba Sebastián Piñera, desde que era Seba, era ingeniero de extensión agraria, era aficionado a meteo y trabajaba creo que en Perdona. Y tenía un cortijo en Tonosa. Él midió en un pluviómetro Hellman, midió 350 litros de agua en poco más de la hora. Ese mismo pluviómetro, en septiembre de 2012, con ese mismo midió 245 en 6 horas, como fue la historia del pluviómetro. ¿Por qué doy el dato este de Tonosa del 73? Pues porque al final está a 5 kilómetros del dato de Cortijo Calderón de 1869. Un tercer dato, en la misma zona, en apenas 25 kilómetros, un tercer dato exagerado de lluvia. Me reafirma más en que lo del 73 fue excepcional, en que lo que cayó en Trujena fue excepcional y que, hombre, a ver, puede caer mañana, pero el periodo de retorno que tiene que ser
de 1000 o 2000 años seguro. Estoy convencido. Y tercero, me reafirma a que fue el epicentro de lo del 73, junto con Albuñol, aunque la intensidad aquí seguramente fue mayor. En Albuñol los 600 litros seguramente cayeron unas 4 horas o así, aquí en teoría cayeron unas 3 horas, y creo que aquí llovió más que en Albuñol. Y nada, espero que haya resultado interesante.